Ya, perfecto. Listo, eso es suficiente para poder empezar. Listo, traders, puntos aquí importantes que tenemos que tener en cuenta y como les iba comentando. Dentro del mundo del trading, nosotros tenemos muchos sistemas como tal en cuanto a términos de referencia en el mercado, todos pueden servir. Como tal, tenemos trading chartista, tenemos trading institucional, tenemos trading retail y demás. Bien, dentro de las probabilidades estadísticas en el largo plazo, normalmente, pues como tal, el trading institucional tiene muchas más probabilidades de ser rentable en el largo plazo. Entonces, justamente todo mi sistema en medio de la información va abarcada justamente en lo que hace referencia a trading institucional, que como tal es únicamente seguir el precio, seguir esos rastros que dejan las instituciones financieras en este mercado, pues como tal, los que más se desenvuelven son los bancos. Entonces, como tal, nosotros empezamos a tener una mejor visualización de qué patrones se repiten en el mercado, porque recuerden que el trading es un algoritmo, o sea, como tal es perfectamente matemático y lo mismo que hizo en el pasado lo va a volver a hacer en el futuro. Entonces, puntos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta aquí es que tienen que estudiar un patrón. Justamente una estrategia abarca eso, que tú entiendas un patrón y como tal busques ejecutarlo o seguirlo en el largo plazo. Justamente ese sistema, pues obviamente hay que validarlo, porque si yo ahorita les enseño una estrategia y les digo, miren, esto de aquí es lo más rentable que ustedes van a encontrar en el mercado de Forex, como tal, en el largo plazo no les va a servir. Justamente por eso hago énfasis de que validar un sistema es importante, es la parte más importante de un trader, porque si no tenemos eso, no sabemos qué va a pasar con nuestro trading en el largo plazo. Justamente lo que les decía, dentro de YouTube ustedes buscan estrategia rentable de Forex y les van a salir muchísimo. Pero como tal, si ustedes no hacen un backtesting de eso y no lo validan, no van a saber qué porcentaje van a tener en un posible rendimiento a nivel estadístico de ese sistema. Entonces, este de aquí es el punto principal y es por el que la mayoría de traders no es rentable, porque no sabe con exactitud cuándo va a ejecutar un trade y cuándo no. La mayor parte está como con esa dificultad de cuándo sé que debo entrar, cuándo sé que no debo entrar, cuándo sé que debo mantener mi operación, cuándo no la voy a mantener. Entonces, como tal, el trading tú tienes que verlo como que fuera tu empresa. Entonces, en la toma de decisiones de ese patrimonio, de esa empresa que tú estás construyendo en el largo plazo, es importantísimo lo que hagas en el día a día. Entonces, esto de aquí es importante abarcarlo porque justamente ustedes la mayor parte del tiempo me hacen ese tipo de preguntas como de qué es lo que yo hago, cuántos trades tomo y como tal. El punto al que tienen que llegar ustedes es que cuando el mercado da buenas oportunidades, en base a mi sistema, yo ingreso y cuando no las da, simplemente me mantengo al margen. Entonces, yo no les puedo dar números específicos de cuántos trades yo tomo por semana, cuántos trades tomo en el mes, cuánto es mi porcentaje todos los meses, porque todo sistema obviamente tiene que llegar a un equilibrio. Entonces, no todos los meses van a ser de profit. No te apegues al resultado de un día, no te apegues al resultado de una semana, ni tampoco de un mes, porque como tal, tú siempre tienes que ver el trading en el largo plazo. Recuerda que este es un sistema de inversión. La mayoría de los inversionistas, sean en bienes y raíces o sea en un negocio tradicional, ven el rendimiento o la recuperación de esa inversión en por lo menos 5 años. Entonces, en el trading no pretendamos que voy a invertir tanto y yo quiero ganar en el mes. En el mes yo ya quiero duplicar ese capital. No va a pasar. Siempre tienen que tener en cuenta de que somos inversionistas y en cada trade que tú ejecutes estás haciendo una inversión. Entonces, tienes que tomar decisiones de la manera más consciente posible. Entonces, justamente hoy día les voy a mostrar qué es lo que yo hago y lo que a mí me ha servido. Ojo con esto, porque dentro de aquí van a haber muchísimos comentarios y no quiero que sea como la clase pasada que se ponen a pelear en el chat. Aquí nadie tiene más razón que otro. Si eso te hace rentable y eso te permite retirar, listo, se acabó. Usa lo que te sirve. Entonces, como tal, les voy a enseñar y a mostrar qué es lo que a mí me ha hecho rentable, qué es lo que yo, pues, como tal en información he podido abarcar en teoría en trading y como tal, esa teoría complementarla con una buena psicología, porque esto de aquí también es importante. Yo puedo tener el mejor sistema del mundo, pero si yo no soy una persona adecuada para ejecutar ese sistema con disciplina, pues obviamente siempre voy a dar un paso adelante y luego voy a retroceder tres. Entonces, esto de aquí es importante que lo abarquen porque no hay una estrategia milagrosa para hacerte rentable. El trading es un equilibrio entre tener una buena teoría, tener una buena gestión y tener una buena psicología. Bien, entonces, vamos a empezar.
Como les dije, yo abarco todo lo que es trading institucional. Entonces, el primer punto que ustedes tienen que tener en cuenta es que yo opero con liquidez y opero en base a estructura. La estructura es lo que a ti te va a determinar hacia dónde va el precio. Recuerden que dentro de la estructura, pues nosotros tenemos lo que es una estructura bajista y lo que es una estructura alcista. Como tal, en teoría, hablamos de que cuando el mercado está en una tendencia bajista o en una estructura bajista, siempre va a ir en ruptura de low o mínimo. Bien, cuando hablamos de una tendencia alcista, vamos a ir, pues obviamente, en dirección contraria. Entonces el mercado ya no va a romper mínimos o lows, sino que va a romper highs, que serían los máximos. Entonces, esto de que tienen que tenerlo en cuenta porque nuestro objetivo como trader es operar a favor de la tendencia. Recuerden que cuando una tendencia viene bajista, el mercado está inyectando liquidez hacia la baja. Entonces, como tal, yo no voy a apostarle a que el mercado se va en dirección contraria de la nada, porque justamente el rastro de las instituciones financieras te están diciendo que están inyectando capital en un volumen bajista o están ejecutando operaciones en venta. Lo mismo pasa en el volumen alcista, pero al revés. No se está inyectando pues, como tal capital para venta, sino para compra. Y esto de aquí es importante que ustedes lo sepan, porque obviamente dentro de conceptos de oferta y demanda, obviamente a nosotros nos interesa pues comprar barato, vender caro. Eso de aquí es importantísimo, pero ustedes no pueden dejar al lado la estructura. No porque el mercado subió mucho, yo voy a vender. No porque el mercado bajó mucho, yo voy a comprar. Siempre sigan la estructura. Justamente, ¿dónde está tu último fractal? Como nosotros vamos a operar, siempre tenemos que tener una secuencia de temporalidad. Justamente esto también abarca de qué tipo de trader tú eres. Yo, en mi caso, soy una trader intraday. A mí me interesa operar una sesión en un horario específico por día. Yo no dejo correr operaciones. Y esto de aquí también es importante porque a veces yo mando como tal la dirección y veo que hay personas operando, me envían al Instagram que están operando y están metidos en un trade a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde estamos en Asia, entonces como tal se acabó ese volumen de liquidez que nosotros teníamos en New York. Entonces, dentro de las sesiones, recuerden que hay inyección de capital. Entonces, en Asia, pues obviamente los pares que son con dólar no va a tener ningún tipo de inyección de capital. Entonces, es aquí lo que a nosotros nos interesa abarcar y justamente por eso a mí me gusta New York. Aparte es un horario mucho más cómodo, Londres es mucho más cansado, pero si tu trabajo te lo permite, como tal, operar Londres también lo puedes hacer con lo que yo te voy a enseñar en este momento. Bien, entonces, puntos importantes que ustedes tienen que tener justamente cuando hablamos de estructura, seguir la tendencia. Una vez nosotros tenemos abarcado la estructura, y cuál es nuestro último fractal, justamente nos vamos a enfocar también en la secuencia de temporalidades. Yo veo que a veces hay traders intraday que se enfocan en lo que está pasando estructuralmente en 4 horas. Recuerden que ustedes cuando operan una sesión, estamos hablando de que en el caso de que operemos New York, la sesión dura de 4 a 5 horas, porque normalmente pues está empezando 6, 7 de la mañana y está terminando 11, 12 del día, donde hay la mayor inyección de liquidez, ¿no? Liquidez es igual a dinero, para los que no tengan un poquito de contexto de lo que es liquidez. Liquidez es igual a dinero. Bien, entonces, puntos aquí que tienen que tener en cuenta es que si yo opero una sesión que dura 4 o 5 horas, yo no me puedo enfocar en un movimiento de 4 horas, porque como tal voy a terminar simplemente operando una vela. Recuerden que la secuencia de temporalidades indica en qué horario o en cuánto tiempo se están formando cada velita. Entonces, si estamos en 4 horas, significa que cada velita se está tardando en formar 4 horas. Por eso cuando hacen un análisis muy macro, ustedes ya no saben cómo ir a un análisis micro, porque como tal, hasta allí están perdidos con la estructura. Entonces, vamos a hablar de algo que se llama alineación de temporalidades. Y como tal, a mí en este tema me interesa abarcar primero la dirección mayor, porque obviamente la dirección en 4 horas o diaria es muy importante, porque es lo que a mí me va a dar una dirección, no en el día, sino en la semana o en el mes. Por ejemplo, en el caso de libra dólar, en este momento, nosotros estamos en un volumen alcista. Como tal, la estructura en este momento del mercado, sí, aquí está bajista, pero lo que nos interesa es abarcar la estructura. La estructura en este momento viene rompiendo high, no lows. Entonces, en ese punto, nosotros podemos considerar que el mercado, luego de haber hecho un rompimiento de todos estos highs, es posible que llegue a esta zona de demanda y posteriormente a eso
tenga un impulso alcista, porque la dirección como tal, si tú marcas una línea de tendencia, te está diciendo que el mercado va hacia arriba. Entonces, esto de aquí es posible para mañana, para la próxima semana, no sabemos. Como tal, a mí lo que me interesa es que el mercado llegue a este punto, puede ser de aquí al próximo mes, y en 30 minutos o en una hora empiece esa distribución alcista para dar un indicio de que ese volumen bajista ya acabó y va a empezar un nuevo ciclo. ¿Bien? Entonces, esto de aquí es importante entenderlo porque obviamente si tú analizas en una dirección macro, vas a marcar zonas muy lejanas al precio actual. En este momento el precio está aquí. Entonces a mí me interesa aprovechar un movimiento dentro de lo que yo estoy teniendo en cuenta en ese momento. Entonces para eso, ustedes tienen que tener una temporalidad media. La que yo uso normalmente es 30 minutos para poder abarcar un movimiento diario. O sea, total, si el mercado viene en un volumen bajista, obviamente en 4 horas teníamos a lo mejor esta zona de demanda, es decir, que el mercado llega aquí y luego en 30 minutos vuelve a hacer un cambio estructural para empezar con esa distribución alcista. Si el mercado no lo hace, pues como tal, puede ser que siga cayendo y esta zona pues la invalide totalmente. Entonces, por eso nosotros siempre tenemos que darnos cuenta en qué es lo que sucede con la estructura. Por ejemplo, en este momento, justamente lo que les hablaba de estructura alcista, estructura bajista. En este momento el mercado viene siendo un quiebre de lows. Entonces, como tal, el trade de mayor probabilidades en estos escenarios serían las ventas. Pero obviamente dentro de tu sesión, tú tienes que darte cuenta en qué punto estás. Y tienes que también seguir la estructura. Y la estructura también nos dice que luego de un impulso, tiene que venir un retroceso. Porque si no hubiera un retroceso, el mercado se viera así, solamente en una sola línea recta, para arriba y para abajo. Si nosotros no tenemos eso, pues como tal, no podríamos operar. Entonces, el retroceso lo que nosotros nos indica, en caso de que queramos vender, que el precio se acomode en un mejor precio y como tal podamos ejecutar esas posibles ventas. Entonces, si el mercado viene dando ahorita un impulso bajista que viene quebrando pues este low, para poder ejecutar esas ventas, a mí me interesaría que el mercado haga un retroceso, llegue a una buena zona de oferta y posteriormente a eso buscaría vender. Ahora, yo veo que muchos de ustedes también usan los order blocks. No les voy a decir que está mal, pero yo siempre uso oferta y demanda. ¿Por qué? Porque cuando tú le enseñas a una persona order blocks, te va a marcar cualquier venta. Literal, me van a decir que esto de aquí es un buen punto para vender, pero no tienen ni idea si de ahí se ha creado una oferta o una demanda. Recuerden que los order blocks van en base a lo que es oferta y demanda. No toda vela en el mercado es un order block, porque no toda zona es una zona de oferta y demanda. Entonces, como tal, yo siempre uso esto de aquí porque es lo que a mí me ha ayudado pues a poder tener trades mucho más precisos y mientras más confirmaciones, más confluencia significa que la probabilidad de que ese trade se dé a tu favor va obviamente aumentando. Entonces, una vez yo tengo la zona de oferta, esto de aquí puede pasar la próxima semana, una vez yo tengo la zona de oferta como tal, me interesa abarcar en una temporalidad menor que el mercado en esa zona vuelva a hacer un cambio de estructura. Estamos hablando de que puede ser en M5, en 3 minutos, en 1 minuto, que el mercado llegue, tenga una reacción, es decir, que así mismo como hemos visto estructura en 4 horas y 30 minutos, el mercado, que a lo mejor en M5 se ve así, listo, empieza a quebrar un mínimo. Y aquí yo ejecutaría mis ventas. ¿Por qué? Porque este cambio de estructura me va a dar un indicio de que el mercado ya terminó de subir y va a empezar a bajar. Porque yo sé que muchas veces les va a pasar de que ustedes digan, aquí hay un order block, pero el mercado ni siquiera mira el order block y sigue subiendo. Entonces, puntos allí importantes, entre más confirmaciones tú tengas, pues obviamente las probabilidades de que tu trade sea asertivo, pues va a ser mucho mayor. Entonces, como tal, en la secuencia de temporalidades, yo siempre abarco macro para ver una dirección en el largo plazo, puede ser en la semana, puede ser en el mes. Utilizo 1 hora o 30 minutos. Digo o porque no es que me voy a 1 hora y luego me voy a 30 minutos y analizo las dos. No, simplemente ejecuto en un solo horario. Justamente esta alineación va de que tú no revisas todas las temporalidades habidas y por haber, sino que te enfoques en una secuencia. Y así también visualmente el mercado va a empezar a hacer menos ruido. Porque si yo me voy a 1 hora y luego me voy a 45 minutos y luego me voy a 30 minutos
y luego me voy a 15 minutos, es mucha información estructural. Y ya luego llega un punto en el que no sabes si comprar o vender. Entonces, justamente la alineación o la secuencia de temporalidades va en que tú resumas tu trade. Entonces, si yo analizo en 30 minutos, yo tengo que fijarme en cuál es mi último fractal. Por ejemplo, dentro de lo que pasó hoy día en la sesión pues, de New York, yo vi que el precio estaba en este punto acumulando. Yo como tal aquí no voy a ejecutar ventas ni tampoco voy a ejecutar compras, porque aquí estructuralmente el mercado no me está diciendo nada. No está ni rompiendo high ni está rompiendo low, simplemente está en una especie de zigzag. Es como que tú tomes una pelota, la tiras al piso, va al techo. La tiras al piso, va al techo. No va para ningún lado más la pelota. Entonces, en ese punto, pues obviamente lo mejor que yo tengo que hacer como inversionista es no ejecutar un trade, porque estructuralmente no tengo información de nada. Entonces, como tal, en esas zonas a mí no me interesa pues operar, porque obviamente como inversionista me interesa cuidar mi capital y no me conviene, porque no sé qué pase. Puede ser que el mercado siga subiendo porque la tendencia mayor es bajista, o de la nada venga y suba con fuerza porque aquí también tiene un desequilibrio, un vacío, ineficiencia, como ustedes le quieran llamar. Entonces, esto de aquí es importante porque les va a ayudar muchísimo a que ustedes no se pierdan con la secuencia de temporalidades. Como tal, marca tu zona de oferta o demanda, en este caso a futuro, esta de aquí sería una muy buena, pero a mí me interesaría que el mercado llegue a esa zona y obviamente pues en M5 el mercado se va a ver así. Y una vez llegue a esa zona, pues como tal, hay una confirmación. Es decir, que el mercado deje de romper highs y empiece a romper lows. Y con eso, pues después de ese impulso, yo tengo que buscar el retroceso y me embarcaría en ventas. Así tú ya reduces muchísimo tu stop loss porque ya no estaría por fuera de la zona o del orden lo que estés tomando en cuenta, sino que únicamente aquí. Porque si ya se produjo un cambio, el mercado no tendría por qué volver a subir de la nada. Bien, entonces puntos allí que tienen que tomar en cuenta. Esto de aquí les va a dar entradas mucho más precisas, como tal va a reducir también su stop loss y por ende va a alargar su ratio riesgo-beneficio. Para los que no saben a lo mejor qué es ratio riesgo-beneficio, recuerden que como traders o inversionistas, gestores, nosotros tenemos que tener un volumen de cuánto porcentaje yo voy a arriesgar en mi cuenta y cuánto voy a ganar. Siempre medir desde el riesgo. Nunca es, es que yo a la cuenta le quiero sacar un 5%. No, siempre fíjate en el riesgo. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a perder para conseguir ese beneficio? Normalmente yo por trade arriesgo el 1%. De allí mi ratio riesgo-beneficio puede ser de un 1,2 o de un 1,3. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a arriesgar el 1% para a lo mejor ver una ganancia de un 2 o un 3%. Y es aquí también la gran pregunta de por qué binarias no es rentable en el largo plazo. En binarias tú estás arriesgando el 100% de una cuenta, por ejemplo. Hablemos de que en binarias se arriesga por dinero, o sea, puedes arriesgar $1 o $10 por trade. Y como tal, en cada trade tú no estás ganando ni siquiera el 100% de lo que inviertes. Es decir, que si tú pierdes a lo mejor $1, o sea, como tal, la pérdida es del 100%, de ese dólar completo. Pero la ganancia es del 0,80%, que a lo mejor si tú ganas ese trade, no vas a ganar $1, vas a ganar 80 centavos. Entonces, como tal, como no existe el ratio riesgo-beneficio en binarias, tú tendrías que tener una secuencia asertiva de trades positivos demasiado grande para poder ver un rendimiento de que esa cuenta crezca. Pero obviamente aquí en el trading, imagínate que tú tienes dos stop loss seguidos, pero tu ratio riesgo-beneficio es de un 1 a 2. A lo mejor en el tercer trade que tú ejecutes, como operas al 1 a 2 y operas a lo mejor al 1%, listo. Esas dos pérdidas consecutivas que tú tuviste en días pasados quedan totalmente soldadas. Y como tal, vuelves a un equilibrio en tu cuenta. Ya no estás en stop loss, tampoco estás en positivo, pero vuelves a algo que se llama break-even. Bien, entonces esto de aquí es importante porque justamente lo que les decía al principio, ustedes tienen que alinear su sistema con una buena gestión. No se dejen llevar que porque fulanito les dijo que opera el 1%, ustedes vayan a hacer lo mismo. Cada sistema es diferente. Y si tu sistema es de alto riesgo, estamos hablando de que en el mes tú puedes tener de 20 a 30 trades por mes, al 1%, pues yo no te voy a mandar que operes. Porque como tal, puede ser que en esas 10, 20 malas decisiones, en esos 10, 20 trades que tomes hayan malas decisiones, y como tal, si operas al 1%, es un 10, 20% menos de tu cuenta. Entonces, una vez tú entiendes tu sistema, tú tienes que como tal tomar un riesgo que vaya acorde a ese sistema.
trading es de mucho riesgo y yo te recomendaría que reduzcas un poco el porcentaje que estás arriesgando por operación. Como tal, yo el 1% opero porque para mí es un escenario bastante cómodo de acuerdo a mi sistema. Estamos hablando que en el mes yo normalmente tengo de 7 a 10 oportunidades, no más. Entonces, estamos hablando de que el 1% está bien, porque como tal, yo normalmente busco ratio riesgo-beneficios de 1 a 3, entonces me enfoco en 3, 4 buenas operaciones en el mes, que eso es más de un 6, un 9%, como tal, en el largo plazo suma muchísimo. Entonces, justamente tú como trader no necesitas más porcentaje, necesitas más capital, porque el 6% puede ser que te parezca poco si tú operas una cuenta de $1.000, porque son a lo mejor $60 y $60 no te alcanzan para vivir, pero en un capital de $100.000 son $6.000. $6.000 obviamente ya te alcanzan para vivir. Entonces, no necesitas más porcentaje, necesitas más capital. Si tú tienes un sistema que en el largo plazo, estamos hablando de un año, de 6 meses a un año, en el largo plazo te da el 30%, está buenísimo. Porque quiere decir que si tú tienes, qué sé yo, $100.000, el 30% quiere decir que al año estás haciendo $30.000. Eso ya es ganar un poco más de lo que gana un profesional promedio haciendo trading. Estamos hablando de que aquí tú tienes libertad de tiempo porque normalmente en la sesión de New York se espera 1 hora, como mucho, o 2 horas por un trade. Y luego el resto del día lo tienes para hacer lo que tú quieras. Entonces, justamente ahí es cuando hablamos de libertad. Si tú todos los días, a cada hora, estás buscando oportunidades, te estás haciendo esclavo de esto. Entonces, como tal, no tienes esa libertad que deseas. Entonces, justamente por eso siempre operar en base a un horario y operar en base a un sistema. El sistema es como tal un patrón que sea repetitivo en el mercado y tú puedas entender que cuando el mercado da ese patrón, ejecutas y cuando el mercado no da ese patrón, pues no hay nada que hacer. Esperas con paciencia y es justamente aquí donde viene la psicología, porque si tú no tienes paciencia para esperar esos buenos escenarios, en un arrebato vas a querer tomar las decisiones por impulso y pues obviamente puede ser que te vayas perdiendo tu cuenta de golpe. Y esto de aquí también es importante abarcarlo porque cuando tú ya eres rentable no significa que vas a seguir siendo rentable toda la vida. En el momento en el que tú sigas tomando malas decisiones, vuelves a ser ese trader que no era rentable. Entonces no es que voy a hacer las cosas 3 meses bien, pero en una semana voy a acabar con el trabajo de esos 3 meses. Tomen en cuenta eso de ahí. Bien, entonces, una vez abarcado la estructura, oferta y demanda, secuencia de temporalidades, otro punto que yo también tomo en cuenta es algo que se llama liquidez interna. Esto de aquí es importante abarcarlo porque es donde mayormente se acumula, pues como tal, órdenes pendientes, que es justamente pues donde el mercado va a ir a buscar tus stop loss. Esto normalmente se da en el rango asiático. Estamos hablando de que en Asia normalmente el mercado se ve así, no hay mucho volumen. Entonces, como no hay mucho volumen, el mercado va liquidando, va dejando liquidez tanto en highs como en lows. Entonces, el rango asiático hace referencia a que el precio siempre va a ir a corregir estos puntos. Por eso, lo mejor cuando tú intentas vender en un high de Asia, te va a pasar que el mercado te saca y luego se va. Si tú intentas comprar en un low de Asia, va a pasar que el mercado te saca y luego sube. ¿Por qué? Porque la liquidación siempre va a estar presente en estos puntos. No es que hay más liquidez arriba o hay más liquidez abajo, no. Hay liquidez por igual. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que el mercado corrija hacia y luego vaya en dirección contraria al movimiento. ¿Qué quiere decir esto? En términos de liquidez, el mercado siempre toma la manipulación hacia una dirección y luego inmediatamente va hacia la dirección contraria en donde hizo esa manipulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor si el mercado liquida los lows, inmediatamente va a reaccionar en dirección contraria. Si el mercado a lo mejor liquida los highs, inmediatamente va a reaccionar en dirección contraria. Bien, esto de aquí, en teoría, suena muy bonito, pero justamente lo que les decía, validan todo lo que ustedes aprendan. Entonces, vamos a ver eso cómo se interpreta en el gráfico. Dentro de lo que es Asia, pues aquí yo tengo un indicador que se llama Time Zone, que como tal, pues lo tengo actualizado para que me marque toda la sesión asiática. Si ustedes se dan cuenta, el rango asiático no tiene volumen, no va para ningún lado, simplemente se queda ahí estancado. Habíamos hablado anteriormente que en estructura esos son rangos de consolidación, en donde el mercado no sube ni tampoco baja. Entonces siempre hacia, normalmente, obviamente no todos los días, pero normalmente estamos hablando de que de unas
de unos 10 días, 9 se van a ver así, y a lo mejor uno se vea con una distribución buena, pero como tal normalmente se va a ver así. ¿Qué quiere decir que el mercado se ve así? Pues que no hay inyección de capital, que no hay volumen, que no hay liquidez. Recuerda que a ti como inversionista que va en busca de ganancias, porque recuerden que en el trading cada que tú ganas, alguien más está perdiendo, cada que tú pierdes, alguien está ganando. Entonces, como tal, cuando no hay ese volumen de capital, pues obviamente estoy operando un mercado muerto. Por eso cuando nosotros hablamos de que no operamos feriados, es justamente por eso, porque las instituciones cierran, nadie trabaja, nadie opera, no hay inyección de capital, no hay liquidez y como tal el mercado normalmente en esos días se ve, no va para ningún lado. Entonces, una vez entiendo que todos estos puntos tienen liquidez, a mí me interesa que el mercado primero liquide esa zona y luego empiece a tener una reacción en dirección contraria. Y solamente con esto ustedes pueden acertar a la dirección diaria. Ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver desde febrero, para que ustedes más o menos vayan viendo. Listo. A ver, les voy a enseñar en volumen. Volumen, esto de aquí identifica como que la liquidez. Si ustedes se dan cuenta, dentro de Asia el mercado no se mueve. Miren lo que pasa en New York y Londres, y miren lo que pasa en Asia. Ya, esto de aquí también porque tenemos un par con el dólar, también por eso también es relevante. Pero como tal, Asia normalmente se ve así, es un mercado muerto. Entonces, miren aquí lo que pasa, justamente lo que les decía. Si el mercado liquida los high, va por los low. Si el mercado liquida los low, va por los high. Por ejemplo, en este día, el mercado se encarga de liquidar el high de Asia y luego inmediatamente la noticia lo hace reaccionar a la dirección contraria. Ojo aquí también con esto. Muchos les da miedo operar noticias porque no entienden los movimientos. Cuando tú entiendes liquidez, obviamente sabes para dónde se va a activar esa reacción fuerte de la noticia. Obviamente en cuentas de fondeo esto no te lo van a permitir, pero obviamente cuando ya operes tu cuenta propia, puedes abarcar estos movimientos. Bien, entonces, aquí un ejemplo muy claro. Vamos en otros días que no haya noticias. Justamente lo que les decía. El mercado siempre liquida y luego reacciona. Por ejemplo, aquí, bueno, se quedó un poco corto. Creo que aquí va dejando liquidez pendiente. Pero como tal, tuvo una pequeña liquidación e inmediatamente volvió a reaccionar. Ojo que esto también es siguiendo la estructura. En este momento el mercado está en estructura bajista. Por ejemplo, acá el mercado ya empieza a hacer un cambio y bueno, luego de liquidar esos highs, pues como tal, fue por los lows, pero no los termina de liquidar y inmediatamente empieza una reacción alcista. Justamente porque habíamos visto que después de un impulso viene un retroceso y el mercado ya había distribuido demasiado a la baja. Hacía falta pues ese retroceso. Por eso cuando el mercado está muy abajo, muy barato, a mí no me interesa seguir enfocándome en ventas, sino que a lo mejor busco oportunidades en compra. ¿Cómo busco esas compras? Pues justamente aplicando términos de estructura. ¿Qué quiere decir? Que en este punto, pues el mercado, lo ideal que tendría que haber hecho era liquidar primero los low de Asia, llegar a esta zona de demanda y en M5, 3 minutos, dame una confirmación para yo poder comprar. Bien, como tenía todo este desequilibrio, pues obviamente hubiera sido lo ideal. En ese punto no lo hizo porque el mercado se quedó corto, pues aquí era el low de Asia y como tal se quedó hasta aquí y luego reaccionó. Vamos a ver en otros días. Bueno, aquí, ojo con esto también, cuando el mercado no liquida bien una sesión, la sesión de Asia, pues como tal va dejando liquidez pendiente. Liquidez pendiente que luego viene a tomar. Entonces, justamente aquí, pues el mercado liquidó el high, pero por ejemplo, aquí si se dan cuenta en el rango asiático faltó por los lows. Pero ¿qué hace en un próximo día? Va justamente por esa zona. Por eso yo aquí no me enfoco en comprar, porque sé que es un low de Asia y va a pasar exactamente esto. El mercado se va a llevar a todos los compradores y luego de llevarse a todos los compradores va a empezar a reaccionar. Miren lo que pasa aquí. Liquida este low, luego liquida este low, reacciona e inmediatamente se va para la dirección que tú quieres. Eso es liquidez, son las manipulaciones que a veces no entiendes. Tú no entiendes por qué el mercado si está alcista te sacó un stop loss y tú compraste, que no entiendes por qué el mercado si está bajista tú vendiste, pero te sacó un stop loss. Bien, justamente acá, por ejemplo, aquí ya podemos ver un mejor escenario. Des en cuenta que el mercado liquida el high, luego va por el low de Asia. Toda la sesión de Asia queda corregida. Esto de aquí en teoría ustedes lo pueden aplicar o no lo pueden aplicar. En realidad a mí no me interesa. El punto es que ustedes lo entiendan. Con esa información ustedes pueden hacer lo que quieran.
Entonces, si les estoy mostrando que la mayor parte del tiempo este escenario se repite y el mercado no respeta Asia, pues obviamente es decisión tuya si quieres comprar o vender en un high o un low de Asia. Entonces, esto de aquí lo hago recalco, porque obviamente siempre hay alguien que quiere opinar y quiere saber más. Entonces, esto de aquí es importante abarcarlo porque como tal, justamente lo que les digo, con esa información ustedes pueden hacer lo que quieran. Lo importante es que lo entiendan. Y una vez lo entiendan, pues como tal, que entiendan cómo se mueve el mercado y que entiendan qué es lo que tienen que hacer y lo que no. Bien, por ejemplo, aquí el mercado había dejado pendiente esta liquidez. Por ejemplo, aquí ya se acumuló algo que se llama liquidez interna con liquidez externa. Por ejemplo, va dejando liquidez en Asia, pero también va dejando liquidez en todos estos puntos. Justamente lo que hace el mercado en ese día, pues es liquidar el high de Asia junto con toda esta liquidez e inmediatamente vuelve a reaccionar. Liquida nuevamente highs y lows. Si ustedes se dan cuenta, aquí este es el primer escenario en enero, al 9 de enero, donde se da ese patrón. En días anteriores pudimos ver que no se dio, pero justamente en días anteriores operar en medio de la nada tampoco me conviene, porque como tal aquí el mercado primero había caído demasiado. Segundo, en este punto de aquí, pues el precio había subido demasiado, pero como tal, acá también tenía otra zona de desequilibrio. Entonces, operar en medio de la nada a mí no me interesa, me interesa operar en base a oferta y demanda. Aquí, si se dan cuenta, teníamos una secuencia estructural mucho mejor, porque como tal, ya el mercado se acomodó, ya no tuvo esas distribuciones fuertes donde cae demasiado o sube demasiado. Entonces, aquí hubiéramos tenido un trade ganador en ese día y un trade ganador en este día. Entonces, como tal, lo que les decía, miren para dónde liquida Asia, si liquida el high va a ir por el low, si liquida el low va a ir por el high. Bien, justamente en 2 días tenemos justamente el mismo patrón. En esos días, si tú operas al 1.3 con un 1% de riesgo, tienes un 6% en 2 días. La mitad de la primera fase de un fondo. No es difícil, pero eso se consigue con un buen sistema. Acá, en este día, pues bueno, el mercado vino, subió con fuerza. Como tal, lo que hizo fue llenar el 50% de todo este desequilibrio. Bueno, casi el 50%, se quedó un poco corto. Y como tal, pues bueno, empezó a reaccionar a la baja. Justamente en este día, pues el mercado, así como fue a tomar la liquidez de los high, por ejemplo, acá también teníamos liquidez, justamente el mercado fue a buscar esa liquidez con la noticia, porque esto de aquí fue noticia. Entonces, vamos a ver en próximos días. Y nuevamente tenemos este escenario que el mercado, después de una distribución fuerte, pues yo no sé si seguir vendiendo o comprar. Entonces, en medio de la nada, a mí no me interesa operar. Este día totalmente descartado. Entonces, vamos a ver en próximos días. Bueno, acá nuevamente se vuelve a repetir el patrón. Miren que el mercado, bueno, deja esta zonita y luego de liquidar el low, va por el high. Entonces aquí nuevamente pudiste haber tenido otro trade ganador, justamente solamente siguiendo la secuencia con la liquidez de Asia. Ahora, esto de aquí va junto con la estructura. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la base de demanda, me interesa que en M5 de un patrón de cambio de confirmación o en 1 minuto, en 3 minutos, en la temporalidad que tú quieras. Y como tal, empiece esa distribución alcista, es decir, que el mercado ya deje de caer y empiece a subir. Bien, hasta aquí tenemos 3 oportunidades y estamos 15 de febrero. ¿Qué quiere decir? Que obviamente de los 15 días de febrero a lo mejor operables van 10, pero yo no estoy entrando todos los días. Van 3 oportunidades, pero esas 3 oportunidades han sido buenas. Si tú operas nuevamente al 1% con un ratio riesgo-beneficio del 1.3, con este trade tendrías ya un 9%. Literalmente tu fondeo ya está allí, con paciencia, esperando esas buenas oportunidades. Y cuando no las hay, pues obviamente calmarte, sentarte, respirar y saber que no siempre el mercado te va a dar algo. Porque esto de aquí no es una gallinita que todos los días te va a poner un huevo. Así, entonces, todos los días el mercado se va a comportar de una manera diferente. Por eso en trading yo no les recomiendo que ustedes se hagan expectativas, porque tú no le puedes decir al mercado que tu meta en el mes de marzo es hacer un 20%. Si el mercado quiere, te lo da, y si no, no te lo da. Entonces, como tal, no se hagan falsas expectativas. Siempre dedíquese simplemente a hacer un buen trading. Cuando el mercado te diga que entres, entras. Y cuando no, no entres. Entonces, ese sistema te va a ayudar muchísimo en el largo plazo, porque como tal, lo único que tú vas a cumplir en tu día a día es hacer un buen trading. Hacer un buen trading, seguir mis reglas, seguir mi plan de trading, seguir mi sistema. Bien, acá nuevamente en este día tuvimos la misma secuencia, como tal el mercado liquida los lows y luego va por los highs.
Nuevamente tenemos abarcado todo lo que es Asia. Si se dan cuenta, los low de Asia nunca los respeta para comprar y los high de Asia nunca los respeta para vender. Ya van varios escenarios que estamos viendo lo mismo. Entonces, esto de aquí es oro. Esto de aquí no te lo va a decir ningún youtuber y espero que lo estén tomando en cuenta. Hasta aquí, bueno, tienes nuevamente la dirección correcta. Con la dirección correcta, cómo tú ejecutas, ese es problema tuyo. Pero lo importante es que tú tengas la dirección, porque una vez tú tienes la dirección, como tal estás del otro lado. Justamente lo que les decía, nuevamente, oferta y demanda. Aquí tenemos la zona de demanda. Confirmación en M5 y compra. Ya le quiero los low, va a ir por los high. Y nuevamente un trade ganador, siguiendo el mismo patrón. Mismo patrón, no hemos hecho ningún cambio. Acá en este día, bueno, el mercado como tal liquidó los lows, aquí teníamos la zona de demanda, pero no se movió muy bien. Si se dan cuenta, el precio solamente se dedicó a caer. Estoy segura que en M5 no tuvo que haber dado ninguna confirmación, porque fue una velita tras otra en caída. Entonces, bueno, luego de liquidar los lows, era lo ideal que liquidara los high, pero como tal, aquí ya el mercado pues se atascó y no hizo nada. Y aquí empieza ya un nuevo día, un nuevo ciclo, un nuevo aso. Nuevamente acá, bueno, lo ideal aquí hubiera sido que el mercado hubiera liquidado los lows y luego hubiera subido. Como tal, no siguió ese patrón y yo ahí no hubiera ejecutado. Si se dan cuenta, como tal, el mercado aquí sube con bastante fuerza. No sé si eso habrá sido noticia, pero aquí tenemos una zona de oferta, en donde a lo mejor se pudo haber aprovechado venta. Bien, justamente lo que les decía, yo no me fijo en orden, me fijo en oferta y demanda. Acá nuevamente tenemos la misma secuencia, como tal este día no fue tan bonito, porque bueno, el mercado liquida los lows, luego fue a liquidar el high, pero aquí ya eran como la 1 2 de la tarde, entonces creo que no hubiera abarcado pues ese trade. A lo mejor pudo haber sido un trade en B, porque justamente veo que se dedicó a acumular después de liquidar, como tal teníamos una zona de demanda, entonces era válido la compra. Liquidó los lows, llegó a una zona de demanda y como tal era válido comprar, pero no lo hizo. Vamos a ver nuevamente acá. Bueno, aquí en este día totalmente siguiendo las reglas, pero aquí ya no teníamos una zona de demanda. Recuerden que a mí siempre me interesa que el mercado se apoye de una zona, no es que directamente liquide y me voy a M5 a ver el cambio de distribución, no, me interesa que el mercado tenga una base, por ejemplo, en este caso la base fue E. ¿Para qué? Para vender. Y justamente en todos los trades anteriores les he marcado una base de demanda para las compras. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, el precio sube con fuerza, pero como tal, aquí no tenemos nada. Esto de aquí es una zona de ineficiencia que el mercado obviamente tiene que ir a llenar en un futuro. Entonces, aquí es impredecible. El mercado puede seguir subiendo porque como tal, acá está la zona de oferta, que es esta que está aquí. Y obviamente un cambio en M5, yo no me voy a embarcar aquí de la nada a querer vender cuando el volumen me está diciendo que va para arriba. Justamente, liquidez y estructura, no es magia. Entonces, en este día yo la verdad no hubiera tomado un trade justamente porque, bueno, el mercado sí hizo lo que tenía que hacer, liquidó los high, luego los low de Asia, pero no tenía yo como tal una secuencia estructural para ejecutar el trade. Entonces, como tal, ese día no abarca lo que yo quiero, pero la dirección fue correcta. Vamos a ver en un próximo día. Bueno, aquí este día tuvimos algo interesante. El mercado llegó a esta zona, luego de liquidar los high de Asia, teníamos los low por liquidar. No lo hizo, pero bueno, aquí de igual manera se pudo haber tomado un movimiento corto, que en 30 minutos puede ser que tú lo veas pequeño, pero estoy segura de que aquí hay más de 20 pips. Si tú pones un stop loss de 6 pips, tu 1 a 3 son 18 pips. Si tú pones un stop loss de 7 pips, tu 1 a 3 son 21 pips. Obviamente no te interesa tomar un take profit de 100, de 20. Te interesa seguir un plan en cuanto a la gestión. Justamente este modelo de entrada a ustedes les da trade demasiado precisos. Te vas a olvidar de poner 30, 20, 15 de stop loss y vas a empezar a tomar trade mucho más precisos. Bien, justamente porque te vas dando cuenta del rastro que dejan las instituciones financieras y sabes dónde ejecutar un trade y dónde no. Entonces, por ejemplo, acá en este día, pues tuvimos el mismo patrón. Yo en esta acumulación, yo no hubiera seguido ejecutando ventas porque era peligroso que el mercado subiera con fuerza. Con fuerza, aparte acá, en la zona que vimos, pues tenemos un desequilibrio, que es toda esta zona que está acá, y como tal, pues puede ser peligroso. Entonces, en esos días yo no hubiera hecho nada, justamente también porque en cuanto a estructura, no tengo nada. Si tú encierras el precio en un cuadrado, te das cuenta de que el precio no está yendo para ningún lado. Va en zigzag. Bien, entonces, hasta que no salga de esa zona, a mí no me interesa. Acá ya se dedicó a salir,
y pues este día llegó a esta zona de demanda, dio las confirmaciones para poder comprar. Como tal, no fue a liquidar todavía todos estos highs, pero la dirección fue correcta, en un volumen pequeño, pero justamente lo que les decía. En una sesión el mercado mueve pocos pips, entonces a nosotros nos interesa aprovechar esas distribuciones, aunque son pequeñas, igual manera son pocas. Por ejemplo, acá, nuevamente la misma secuencia, el mercado liquida el high, luego va por los lows. Nuevamente, dirección acertada. Cada que tú tengas la dirección acertada como tal, estás ganando, porque no estás yendo en contra de lo que hacen las instituciones financieras. Recuerden que el trading, en cuanto a liquidez, tú estás en medio de un mar de peces grandes. Esos peces grandes son los que, por decirlo así, mueven la marea. Y si tú eres un pez pequeñito, obviamente, porque dentro del mercado se mueven miles y millones de dólares, nosotros así sea que tengamos $1.000.000, somos nada para esto. Entonces, como tal, es muy impredecible lo que puede pasar. Entonces, como trading inversionista, yo tengo que ir hacia donde van los peces más grandes. Si yo me pongo a nadar en contracorriente, obviamente voy a terminar perdiendo. Y es justamente lo que pasa aquí en trading. Si el mercado te está diciendo estructuralmente que está cayendo, ¿qué diablos haces comprando? Si el mercado te está diciendo que está subiendo, ¿qué diablos haces queriendo vender? Tus $100 en compra no van a hacer que los miles de millones de dólares que se están inyectando en ventas hagan una diferencia. Entonces, si tú entiendes la estructura y entiendes la liquidez, vas a entender mucho mejor ese concepto que te acabo de decir. Pero si no lo entiendes, pues obviamente siempre va a pasar que como tal el mercado siempre te va a terminar sacando. Bien, entonces puntos aquí importantes para que ustedes tengan en cuenta. Hasta allí, ¿quién tiene dudas? ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién tiene traumas? Háganme saber. A ver, un momentito. Vamos a revisar el chat. Parece que nadie tiene preguntas. Exacto. Hay que esperar que liquide Asia. A ver, el rango asiático yo lo tengo marcado en este horario. Esta es la configuración. Yo tengo desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana porque es donde ya empieza Londres. Entonces, justamente esta actualización la hice recién porque normalmente pues, estábamos en Londres, estaba aperturando a las 3 de la mañana, entonces ahorita ya se acomodó nuevamente el horario al horario normal y está aperturando a las 2. Entonces, como tal, este es el ciclo de Asia que a mí me interesa abarcar. Entonces, como tal, ahí se los dejo. Y bueno, en caso de que ustedes quieran operar Londres, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en este punto yo lo que hago es que Londres ya lo abarco desde la 1 de la mañana. Estamos hablando de que las oportunidades ya empiezan desde la 1. Esto es Asia, esto es Londres. Y como tal, pues obviamente siempre interesa que el mercado liquide. Por ejemplo, aquí en este día, ustedes se pueden dar cuenta que el mercado liquidó los high y luego empezó a reaccionar a la baja. Aquí lo que a mí me interesa abarcar es zonas de oferta y demanda en 15 minutos. Es una alineación de 15 minutos con 5 o 3 minutos. Es decir, que aquí buscas tu zona base y acá buscas tu confirmación en una temporalidad menor para ingresar el trade, siempre y cuando el mercado liquide hace. Justamente, déjenme marcarle de otro color, lo que es para que ustedes lo vean mejor. Londres allí es lo que está derrotado. A la 1 de la mañana ustedes pueden abarcar un movimiento. Entonces estamos hablando de que el precio, pues luego de liquidar la zona, viene y empieza a tener una reacción en dirección contraria al movimiento, tal cual como lo hemos, lo hemos visto. Ya, a ver, justamente en cuanto a indicadores, recuerden que esto es trading institucional. Cuando tú operas con indicadores y un indicador te dice que si las gemas cruzan y que no sé qué, eso es retail. Entonces, dentro del trading institucional como tal, tú no usas indicador. Ustedes se dan cuenta de que yo no estoy usando aquí como tal un indicador que me diga cuándo comprar y cuándo vender. Simplemente estoy usando un indicador para que me marque la zona de Asia, para no tener que hacerlo yo todos los días. ¿Cuál es mi high? ¿Cuál es mi low de Asia? Ya automáticamente el mercado me lo dice. Entonces, como tal, no es un indicador que me esté diciendo mágicamente dónde comprar y dónde vender. Obviamente aquí hay algo importante que ustedes tengan en cuenta. Cuando ustedes utilizan indicadores y ponen el indicador, obviamente con el mercado ya hecho, el indicador te va a decir, mira, aquí hubieras vendido. Mira, aquí hubieras comprado. Obviamente porque el gráfico ya está. Entonces el indicador obviamente lo que hace nomás es actualizar esos puntos que ya están y como tal
te da esa reacción. Pero si tú lo aplicas en el mercado en vivo, como tal, te va a decir que a lo mejor aquí vendes y luego sigue subiendo. Entonces, ahí un punto importante que ustedes tengan en cuenta cuando vamos a usar indicadores. No sé quién más tenga preguntas. A ver, ¿a qué hora ya cambió el horario? Y ahorita está aperturando en New York a las 7 de la mañana. Anteriormente, la semana pasada estaba aperturando a las 8. Esta semana ya está aperturando a las 7 y como tal, Londres pues está aperturando a las 2 de la mañana. Pero justamente si ustedes quieren operar este sistema en Londres, abarquen las oportunidades desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana o 5 de la mañana. Ese como tal sería el patrón. Es exactamente lo mismo, solamente que actualizar a qué hora te conectarías pues a operar. Normalmente yo en New York empiezo mi sesión a las 7 de la mañana, me levanto a las 6 para poder tener como que una hora para prepararme, para listarme, para poner metas en el día, para agradecer y demás. Bien, chicos, no sé quién más tiene preguntas. Ya estamos por finalizar. Hagan saber quién tiene dudas para poder despejárselas en este momento. Ya, vas a hacer backtest en vivo. Aquí acabamos de hacer backtest, pero vamos a hacerlo de una manera mucho más organizada. Ya, denme un momento porque está a punto de morirse la computadora para poder conectarles y vamos a hacer backtest. Ya dentro de la validación yo ya expliqué cómo ustedes tienen que validar, ¿no? Justamente lo que les decía en un principio. Me interesa que como tal ustedes tengan una idea de que lo que están haciendo sí les va a servir. Que como tal no simplemente se dejen llevar que porque él te dijo que va a funcionar, te va a funcionar. Bien, entonces vamos a hacer backtesting, un backtesting pequeñito. Vamos a hacer un backtesting de enero, para que luego no me digan, no, es que en febrero, que no sé qué, ya hicimos. Vamos a abarcar enero. Vamos a abarcar cualquier día de enero. Vamos a poner de aquí. Ya, a ver, puntos muy importantes a tomar en cuenta. Vamos a ver. Ya, a ver, vamos a empezar. Este de aquí fue 16 de enero. Vamos a ver el 16 de enero qué oportunidades se presentan. El primer punto que yo tengo que tomar en cuenta, alinear mi temporalidad a lo que yo busco en referencia. Como tal, yo les dije, yo busco dirección en 30 minutos, una hora. Entonces, si el precio ha caído demasiado, yo lo que hago es buscar una zona que me dé como referencia que el precio puede parar allí y luego empezar una distribución a dirección contraria de lo que viene dando. Justamente porque dentro de la estructura ya sabemos que luego de un impulso viene un retroceso. Entonces, a mí me interesa en ese momento abarcar el retroceso a lo mejor para que el mercado siga. Entonces, aquí tenemos nuestra posible zona de demanda. ¿Qué me interesa en esa zona de demanda? Primero que Asia quede totalmente liquidada. Aquí podemos darnos cuenta de que el mercado, todos los blues de Asia vino y los liquidó. Luego de eso, pues que en M5 me hago un cambio de distribución. Si ustedes se dan cuenta, aquí el mercado no lo hace en ningún momento. Lo que sigue haciendo es romper mínimos, romper mínimos, romper mínimos. Entonces, a mí me interesa que el mercado deje de romper mínimos y empiece a romper máximos. Justamente aquí ya lo empieza a hacer, ustedes pueden darse cuenta de que el mercado ya empieza a tener un cambio de distribución. Esto de aquí es muy relativo a cómo tú aprecias la estructura. Si tú marcas en líneas, ya ahí hay un cambio. Si tú marcas en velas, puede ser que no lo veas. El cambio de distribución a mí me interesa que sea con cuerpo de velas. Me interesa que el mercado como tal, en esos cambios de distribución, abarque una buena ruptura. No simplemente que me des una mechita y luego vuelvo a reaccionar a la baja. No, cambio estructural bueno. Entonces, en este punto, ya aquí tenemos un cambio de estructura bueno. Si no lo viste abajo, puedes verlo acá arriba. Entonces me interesa que luego de esta distribución, pues obviamente hay un retroceso para yo poder comprar, porque si yo empiezo a comprar acá, serían como 20 pips de stop loss. Si yo quiero abarcar el 1 a 2, serían como 40 pips de take profit, es demasiado. Entonces me interesa acortar, pues obviamente, en stop loss. Entonces aquí en este día, yo me hubiera enfocado pues en buscar a lo mejor esta zona para tomar en cuenta mi trade. La dirección fue correcta, pero el mercado nunca retrocedió. Entonces se dedicó a acumular, siguió alcista, pero como tal nunca llegó a mi punto de entrada. Entonces en ese día yo no hubiera ejecutado como tal la operación. Dirección correcta, pero no lo hubiera hecho. Ojo con esto. Este es el patrón que yo sigo, pero una vez tú entiendes hacia dónde va la dirección diariamente, pues obviamente estás en el otro lado.
Cómo tú tomas el trade puede ser muy relativo. A lo mejor en un minuto sí te dio la entrada. Yo como busco en 5 el cambio de distribución, pues obviamente no me lo dio. Bien, esto de aquí ya va dependiendo de que tú hagas tu propio backtesting y te vayas dando cuenta de qué te sirve y qué no. 30 minutos nuevamente, vamos al siguiente día. El siguiente día, pues el mercado se dedicó a acumular, siguió cayendo. Entonces, el precio aquí en este día, bueno, empezó a distribuir con fuerza dentro de lo que es el horario de Londres, dentro del horario de New York, que yo lo empiezo a analizar 7, 8 de la mañana, pues como tal el mercado empieza a reaccionar a la baja, pero yo no tengo ningún indicio para poder vender. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa abarcar máximos o mínimos de Asia. Entonces aquí yo no puedo buscar el cambio en M5 y querer vender porque está esta liquidez de Asia. Entonces, aquí lo que a mí me gustaría es enfocarme en compras porque el mercado aquí ya me hizo una ruptura. Y luego de un impulso que tiene que venir, el retroceso. Y en ese retroceso a mí que me interesa que el mercado vuelva a dar otro impulso. Entonces, aquí el mercado, bueno, me interesa que llegue primero a esta zona. Este día no lo hizo, entonces yo no hubiera operado ese día. Vámonos al siguiente. En el siguiente tenemos, bueno, esta zona de aquí me gustaría para buscar compras. Ya, ahí una vez llega, luego de la liquidación de los low de Asia, me interesaría pues que vaya por los high. Cambio de distribución en M5, aquí pueden darse cuenta que el mercado hizo el patrón, déjenme explicárselo bien, vamos a borrarlo. Ya, ahí el mercado llega. Ojo que una distribución no es un cambio, ojo con eso de allí, porque no porque el mercado subió, yo y aquí voy a empezar a comprar a lo loco, no, espera el cambio. Entonces, esta sería nuestra última confirmación, aquí te puedes dar cuenta de que el mercado quiebra esa zona, quiebra ese high, luego de quebrar ese high, pues aquí estaría mi punto de entrada y como tal, eso hubiera sido el trade. Compras. Ya ahí, ¿cuánto esperes por ese trade? Pues es relativo. Aquí estoy segura de que con unos 6 pips de stop loss, sí te dio más de 20 pips y ahí estuviera tu trade ganador en ese día. Se dan cuenta de que esto no da oportunidades todos los días y es justamente lo que se enfoca en un trader profesional. Un trader profesional no va todos los días a buscar entrar en algo, simplemente arriesga su dinero cuando ve oportunidades claras. Vamos a ver acá. Próximo día. Vamos a hacer un backtesting cortito, porque como tal, si me pongo a hacer de próximos meses, vamos a alargar demasiado la clase y luego va a dificultarse para subirla a YouTube. Aquí nuevamente, zona de demanda, el mercado sigue rompiendo high, tenemos acá esta liquidez de Asia, viene liquidando los low, tenemos todo a nuestro favor. M5 cambio estructural, aquí, bueno, podemos ver que el mercado, bueno, aquí todavía estamos Londres, vamos a ver en New York qué hace. Y ahí estamos en New York. En New York pues nos interesa que el mercado vuelva a hacer un cambio de distribución, pero como tal aquí, justamente lo que les decía, en estos rangos de consolidación a mí no me interesa abarcar mucho. Me interesaría que el mercado primero salga de ese rango y me vuelva a dar otra confirmación para yo poder comprar. Porque aquí es impredecible lo que puede pasar, porque el mercado está en un zigzag y puede quedarse en ese zigzag toda la sesión de New York. Entonces me interesa primero que salga de allí. Justamente aquí el mercado sale, rompe a la baja y luego de romper a la baja, pues me interesa que vuelva a dar un cambio estructural. Vamos a ver aquí. Ya, justamente lo que les decía, a mí me interesa que el cambio estructural sea con un cuerpo de vela. Entonces, aquí no hay un cambio, acá tampoco hay un cambio. Simplemente hay un mechazo. Ese mechazo en líneas, estructuralmente en líneas, no existe. Entonces, como no existe esa mecha, pues obviamente a mí no me interesa abarcarlo. Entonces, aquí lo que me interesa es que haga un cambio claro. Aquí parece que ya lo va a hacer, también se queda corto, no lo termina haciendo y nada, pues. En ese día ya aquí son las 12 de la tarde o 12 del día y como tal no hubiera aprovechado ninguna oportunidad hasta ahí. Vamos a ver nuevamente en M30, próximo día que tenemos para ver qué se podía hacer. Esto de aquí es mitad de enero, entonces hasta aquí llevamos un trade ganador y ningún stop loss. Yo soy muy consciente cuando opero. Si el mercado no me da nada, yo no fuerzo un trade. Opero cuando me lo dice y cuando no, pues no tengo nada que hacer allí. Puntos importantes también que tienen que tener en cuenta eso, porque como tal, si tú todavía no sabes cuándo comprar y cuándo vender, como tal te hace falta un sistema. Y sin un sistema es imposible que tú te hagas rentable, porque siempre vas a dudar de un trade. Entonces, aquí, bueno, el mercado vino liquidando ya los high de Asia. Como tal, llegó a esta zona
Vamos a ver. Llegó a esta zona en New York, pero el cambio de distribución como tal lo hizo aquí. Vamos a borrar. Aquí el mercado estaba solamente en ese rango de consolidación, rango de consolidación. Aquí ya rompe a la baja, vuelve a subir y como tal me interesaría pues que aquí vuelva a dar otra confirmación. Vamos a ver. Ya, el trade en este día pudo haber sido este. Como tal, el mercado pues vino, hizo un quiebre de los lows, luego de liquidar los lows, hace un retroceso nuevamente a la zona base o la zona donde empieza esa distribución. Y aquí se pudo haber ejecutado por las ventas. Esto hubiera sido mi punto de entrada. Stop loss siempre por fuera de la zona que estás tomando como referencia. Y aquí hubiéramos tomado pues esta distribución. Dependiendo de tus stop loss, si operas al 1 a 2, serían 10 de take profit, 5 de stop. Si operas al 1 a 3, hubieran sido aquí más o menos unos, ¿qué serán? Vamos a medirlo, para que luego no me digan que es que estoy adivinando. A ver, aquí los stop loss hubieran sido posibles, pongámoslos unos 6 pips. El 1 a 2 son 12 pips. Ya, ahí tenías tu 1 a 2. Ese era el trade. Lo mismo en el trade pasado. Entonces, como tal, esto hubiera sido el movimiento que hubieras abarcado en ese día. Aquí ya son las 12, casi las 12, son las 11:35 y bueno, luego de eso el mercado ya no nos da nada como referencia. Aquí es posible que como tal, justamente aquí también es importante que ustedes sigan la secuencia estructural. Miren que el mercado no vuelve a romper el low. Como tal, acá no hay por qué seguir vendiendo. Sí lo hizo y cayó, pero justamente sigan la secuencia estructural. Como tal, eso es lo que yo me hubiera enfocado en ese día. Como tal, este era mi punto de entrada. Mi take profit tendría que estar hasta este low, que era el punto de referencia. Normalmente yo espero que liquide los low de Asia, pero por ejemplo aquí el mercado ya lo había hecho. Entonces no tenía como que un punto para ir a buscar esa zona, porque no había liquidez. Recuerden que el precio se mueve con liquidez. Hasta allí, literalmente, yo les he dado ya el 80% de lo que ustedes necesitan para ser rentables. Solamente que ustedes se dediquen a hacer backtesting, se dediquen a estudiar, porque como tal, una vez tú tienes un sistema que para ti es confiable y tú entiendes cómo se desenvuelve, entiendes sus números, entiendes cuándo tienes que operar y cuándo no, dejas de operar en factor suerte, dejas de operar en factor emoción. Si hoy día te sientes la última Coca-Cola del desierto, vas a querer operar a más riesgo y obviamente eso en el largo plazo puede ser que hoy día tengas suerte, pero en el largo plazo la suerte no siempre te va a acompañar. Entonces, puntos allí que ustedes tienen que tomar en cuenta. El trading tiene que ser aburrido. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte del tiempo yo estoy ahí, sentada frente a la computadora, esperando una confirmación. Si el mercado no me da nada, yo no hago nada. Y es simplemente sentarme pacientemente a esperar. Allí es donde puedes hacer cualquier estupidez porque obviamente estás vulnerable, porque llevas 3 horas frente a un computador y no has hecho nada. Pero esto de aquí no es un trabajo, no es como que yo porque prendí la computadora y vi el mercado, voy a ganar dinero, no va a pasar. Bien, esto de aquí como tal puede ser que nadie se los diga, pero es importante que ustedes lo entiendan, porque a mí no me interesa venderle falsas ilusiones. Justamente desde el principio les dije que ustedes no tienen que hacerse expectativas con el trading. Tú puedes tener una meta en lo que va de marzo, pero el mercado no te va a dar para cumplir esa meta. Siempre tienes que fijarte en lo que pasa en 6 meses a un año. Ahí puedes lograr algo. Bien, entonces hasta allí, como tal, es lo que vamos a abarcar. Cuando nosotros hablamos de validación, es esto, justamente que ustedes vean cuánto porcentaje de acierto tienen, cuántos trades fallan y como tal tengan un win rate. El win rate es de tantos trades que tú tomas al mes, cuántos ganaste, cuántos perdiste. Bien, entonces eso chicos. Eso sería todo por la clase de hoy día. Espero que de verdad les haya servido muchísimo. Vamos a grabar una historia para, para Instagram. A ver chicos. Mira, necesito que escriban en el chat para poder grabar la historia, porque luego van a decir que estoy aquí hablando como loca sola. A ver chicos, ¿quién aprendió hoy día en la clase? ¿Quién de verdad sí aprendió? ¿Quién de verdad siente que con esto ya va a ser rentable, va a dejar de perder el tiempo, el mercado va a dejar de burlarse de él y ya va a poder sacarle provecho? Súper, chicos. Bien.
Listo. Ok, ahora sí, hagan sus preguntas. A ver, ¿en qué los puedo ayudar? Cuéntenme sus traumas. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, les voy a subir la clase. Está de aquí. Justamente la vez pasada yo les dije que me disculparan porque andaba súper mal con la garganta. Recuerden que también como yo doy clases uno a uno, a veces me desgasto demasiado la garganta y a veces no puedo hablar. Entonces, ya aquí, ya pues obviamente tuve mi descanso. Estamos al 100%. Entonces esta clase va a quedar grabada para que ustedes la puedan repetir y demás. Entonces, nada. A ver, ¿qué pares operas? Yo opero la libra dólar y opero el euro dólar. Son los dos pares que yo tengo como tal un registro de un buen porcentaje o de un buen rendimiento en mi sistema. Esto de aquí es importante, porque no es que hoy día yo voy a operar el euro dólar y otro día yo voy a operar el oro, simplemente porque yo lo quise hacer. No tiene sentido eso. Entonces, primero estudia tu mercado, adáptate a los movimientos de ese par, ten una estadística de qué sucede con tu sistema en ese par y a partir de allí puedes tomar ese par como referencia o buscas otro. Bien, y obviamente siempre hacer backtesting, no simplemente porque hoy día te dio ganas de operar otro par, lo vas a hacer. Siempre, justamente, mientras más técnico sea su trading, mucho mejor. Entonces, puntos allí que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Sigues trabajando con Rocket? La nueva plataforma de Rocket, la verdad está horrible. No, no tengo otras cosas que decirle. Entonces, como tal, todas las cuentas que tenía allí no las he operado. Desde que hicieron el cambio de MetaTrader a DXTrader, yo no he visto esas cuentas. Porque como yo manejo varias cuentas, a mí me interesa, pues obviamente, dejar órdenes pendientes. Una vez el mercado da todas mis confirmaciones, yo dejo órdenes pendientes en todas las cuentas. Pero con esta de acá no puedo hacer eso. Me demoro demasiado tiempo. Y obviamente no alcanzo a ponerle orden pendiente en todas. Entonces, no las he tomado en cuenta. De allí, si ustedes me preguntan seguir trabajando con Rocket, pues bueno, es decisión suya. Yo como tal, no les voy a decir que me ha quedado mal, pero siento que no es un buen sistema para poder trabajar. Entonces me enfoco en lo que sí puedo hacer, que como tal es las otras cuentas que sigo manejando. ¿Qué empresa recomiendas? Yo no recomiendo ninguna, porque yo no trabajo con ninguna. Y si ustedes no les pagan, van a ir a quejarse conmigo. Entonces, yo les voy a decir lo que yo uso. Yo uso Fundinex, FTMO y ahorita estoy usando también Cortana. Cortana estoy pasando un fondeo, todavía no sé si pagan, no sé cómo funcione, estoy probando. Entonces ahí les dejo el dato. Eh, ¿Qué más les puedo decir? A ver, déjenme ver sus preguntas. Mm, 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 A ver, bueno, parece que no hay nada más. Listo, chicos. Justamente esto también les iba a comentar. Este como tal no es una estrategia para un par en específico. Entonces simplemente es de que ustedes le hagan backtesting a cualquier par que quieran, en cualquier mercado que quieran, porque también sirve para índices bursátiles. El Nasdaq sobre todo da muy buenos porcentajes con este sistema. ¿Por qué no le pasas con bot? A ver, como tal, yo para poder crear un robot, yo tengo que hacer muchas pruebas y necesito a alguien bueno que de verdad sepa crear una inteligencia artificial. Pero siento que no hay nada más chévere que poder hacerlo tú, porque si tú estás dependiendo de que eso te sirva en el largo plazo, estás dejando muy al lado la libertad en el trading, estás dejando muy al lado el poder tomar decisiones, porque sigues dependiendo de que eso te funcione para que tú puedas vivir o tener una ganancia. Entonces yo prefiero que las decisiones las tenga que tomar yo para que posteriormente allí tenga como tal algo para poder ser buena en el largo plazo. Entonces, siento que no hay nada mejor que hacer el trading manual. Si ustedes quieren comprar bots, pues es problema suyo, pero como tal, yo creo que en el largo plazo no lo recomendaría. A ver, ¿cuánto tiempo promedio te estimas pasar una cuenta de fondeo? Eso es muy relativo. Justamente haciendo ahorita el backtesting, ustedes se pudieron dar cuenta de que en dos buenos trades o tres buenos trades ya puede estar tu fondeo. Entonces, como tal, no me interesa mucho, pues darles una fecha en específica, porque justamente hablamos de que el trading es muy relativo. Puede ser que una semana sea muy buena, puede ser que otra semana sea muy mala. Justamente en esta semana yo no hice nada, sinceramente. Creo que marzo también ha sido un mes que para mí no ha sido muy bueno. Y se los digo con honestidad porque obviamente no me interesa justamente lo que les dije al principio, no me interesa venderles falsas ilusiones. El trading es así. Entonces, nada, chicos. Espero que esta clase les haya servido muchísimo y nada, va a quedar grabada en YouTube. Yo les voy a pasar el link por Telegram para que ustedes puedan pues repetir la clase y nada, la puedan compartir con sus amigos. Si a lo mejor estás en este camino con
una persona, pues compártele esta información para que él también pueda seguir aprendiendo. Entonces, nada, traders. Chao, chao, cuídense, feliz fin de semana y que pasen muy bien.